Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Well, for our first session today, we looked at Matthew 13, verse 22. Para nuestra primera sesión el día de hoy vimos Mateo capítulo 13. And Mark and Luke also tell of the same sermon by Jesus. Pero Marcos y Lucas también hablan sobre el mismo sermón de Jesús. And they help us with some other details that Jesus warned about at the same time. Y nos ayuda a entender algunos detalles que Jesús también advirtió a sus discípulos en esa misma ocasión. Mark 4, verse 19 tells us that Jesus said this. Marcos 4:19 nos enseña que Jesús dijo lo siguiente. Dice, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, como ya vimos, y agrega, y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. He speaks of the desire for other things, Habla de los deseos de las demás cosas, not just the worries of the world, no solo las preocupaciones de este mundo, and not just the deceitfulness of riches, y tampoco solamente el engaño de las riquezas, but the desires for other things. sino los deseos de las demás cosas. Literally, it means the desire for the rest, Literalmente significa deseo por el resto de las cosas, or the desire for everything else. o deseo por todo lo demás. Luke also tells of the same account in Luke 8, verse 14. Lucas también tiene algo que decir al respecto en el capítulo 8, Lucas 8, versículo 14. Lucas 8, 14. Os digo que este descendió a su casa justificado. Estoy leyendo cualquier cosa. Sorry. Lucas 8, 14. Dice, y la semilla que cayó entre los espinos. Estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. So you have the worries and riches of the world, Así que tenemos las preocupaciones y las riquezas de este mundo, but Jesus also speaks of the desire for everything else pero Jesús también habla sobre los deseos de todo lo demás. and the pleasures of this life. Y también lo menciona como los placeres de esta vida. Together we might call them earthly pleasures. Vamos a llamarlo por el día de hoy los placeres terrenales. And it really means anything else that keeps us from focusing on the Word of God. Y se refiere a todas aquellas cosas que nos distraen o nos desenfocan de vivir centrados en complacer a Dios. From knowing and doing what it says. De conocer y practicar lo que la Biblia dice. These things, Jesus says, choke the Word of God. Dice que todas estas cosas ahogan la palabra de Dios. They don't give it any room to grow. No le dejan espacio donde poder crecer. They take up all the resources. Se consumen todos los recursos. These things make it hard to listen to God's Word. Estas cosas dificultan la capacidad de oír la palabra de Dios. They make it hard to do. Lo hacen muy difícil de cumplir. They make it hard to think about. Lo hacen difícil de poder dedicarle tiempo en el pensamiento de meditación. And they even make it hard to believe. Y a veces hasta lo hacen difíciles de creer. And because of this, they can be very dangerous. Y por esta causa pueden ser todos muy peligrosos. So for this session, I want to talk through a few of these things Así que a través de esta sesión voy a hablar sobre algunas de estas cosas. and help you see how they distract you Y ayudarte a pensar cómo es que esto te está distrayendo from God's Word, de la from palabra de Dios, God's people, de las personas de Dios and prayer. y de la oración. So in this session, what we're going to do is to consider 5 categories. En esta sesión vamos a considerar 5 categorías. 5 categories of earthly pleasures that distract us from honoring God with our lives.
5 categorías de placeres terrenales que nos distraen de vivir de acuerdo a agradar a Dios, honrando a Dios. And after that, I want to give you 4 simple questions Y después de eso vamos a ver 4 preguntas muy sencillas to help overcome the appeal of these earthly pleasures. para poder sobrepasar toda la atracción que nos generan estos placeres terrenales, So you can live a life that pleases God. para que puedas vivir una vida que agrada a Dios. So once again, 5 categories of earthly pleasures that distract us from honoring God with our lives. Así que de nuevo, 5 categorías de placeres terrenales que nos distraen de vivir una vida que honre a Dios. The first category is sinful thoughts and actions. La primera categoría es pensamientos y acciones pecaminosos. And this should be obvious, but it does need to be mentioned. Puede ser demasiado obvio, pero necesita ser mencionado. Scripture speaks of many things that people are never to do. La Biblia habla de ciertas cosas que las personas, por lo menos los creyentes, o bueno, todas las personas no deben hacer. For example, Paul gives a list in Galatians 5, verses 19 through 21. Pablo da una lista de ellas en Gálatas capítulo 5, Gálatas 5 del 19 al 21. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. And there is another list in Romans chapter 1, verses 28 through 32. Y hay otra lista en Romanos capítulo 1 del 28 al 32. Dice, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo o inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. These things clearly take us away from God and His Word. Todas estas cosas claramente nos apartan de la palabra de Dios. But they're not just wrong in themselves, Pero no es que solamente son cosas que están mal, because every moment you spend sinning is a moment you're not serving Christ. sino que cada momento que vos desperdiciás practicando todos estos, o algunos de estos pecados, es un momento que vos no podés aprovechar para servir a Cristo. So we have to view these things simply, not as simply wrong, Así que no debemos ver estas cosas simplemente como cosas malas, but as taking away valuable time and effort sino que aparte nos están quitando tiempo valioso y esfuerzo from our ability to know and serve the Lord. para nuestra habilidad de poder servir y conocer a Dios. That's one type of distraction. Ese es un tipo de distracciones. But outright sin is not the only type of distraction. Pero el pecado no solamente es la única forma de distracción. There are others, including this second category of distractions. Hay otras que están incluidas en esta segunda categoría de distracciones. The second category is a desire for entertainment. La segunda categoría es un deseo por el entretenimiento. If there's one distraction that most characterizes our age, it's this, entertainment. Si hay una distracción que caracteriza nuestra época es la siguiente, el entretenimiento. Movies, television, videos, video games, Las películas, la televisión, los videos, los juegos de video, novels, celebrity gossip, social media, and more. las novelas, la farándula, cualquier cosa, redes sociales, etc. The worst thing in the world to many people is to be bored. Para algunas personas, lo peor que te puede pasar en la vida es estar aburrido. So even when people look for work, they look for work that's a certain kind of work. Aún cuando las personas buscan trabajo, buscan cierto tipo de trabajos. They look for something they think fits their desires, Buscan por ciertos trabajos que satisfagan ciertos deseos personales, instead of worrying about doing a good job and even making money. en lugar de simplemente pensar en hacer un trabajo simplemente para ganar dinero o hacerlo bien. And they look for something that will give them the most time not working. Aparte, buscan tipos de trabajo que les dé la mayor cantidad de tiempo libre
and maybe the most money so you can be more entertained. Y aparte del tiempo libre, que te dé mucho dinero, así puedes gastarlo en tu tiempo libre entreteniéndote. People today view responsibility as boring. Las personas hoy piensan acerca de la responsabilidad como si fuera algo aburrido. Work, responsibilities at home, family relationships. El trabajo, las responsabilidades de la casa, las relaciones familiares. People don't find their value in fulfilling these responsibilities as God has told us. Las personas no encuentran valioso cumplir estas responsabilidades solo porque Dios nos manda a hacerlo. But they just endure them until they can do what they really want. Simplemente ellos a pesar las llevan a cabo hasta que llega el tiempo en el que pueden hacer lo que realmente quieren. Entertainment is what you do to just let yourself have a good time. Entretenimiento es todo aquello que haces solo para pasar bien el rato. You're not trying to be productive. No es que tenés la intención de ser productivo, You're not trying to become better at something. no es que tenés la intención de mejorar en alguna área. You're doing something or observing something just because it's enjoyable. Te dedicas a ver algo o a hacer algo solamente porque es disfrutable. And I want to acknowledge that there is a place for enjoying good things that God has made. Y quiero remarcar que hay un lugar para las cosas disfrutables en los propósitos de Dios. Paul tells Timothy that God richly supplies us with all things to enjoy. Pablo le dice a Timoteo que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. But that's a different thing than mere entertainment. Pero eso es algo muy diferente que el simple o mero entretenimiento. And entertainment can easily grow out of proportion. El entretenimiento puede fácilmente crecer fuera de proporción. I want to think about some of the problems that entertainment might bring. Quiero que pensemos algunos de los problemas que el entretenimiento puede producir. And maybe not the ones that we might at first think. Y no son los que podríamos pensar de primera mano. First of all, entertainment makes you live for the pleasure of the wrong person. En primer lugar, el entretenimiento te hace vivir para el placer de la persona equivocada. The question is, who is your life for? La pregunta es, ¿para quién es tu vida? When you choose how to live, is it controlled by knowing that Christ is your Lord? Cuando vivís tu vida, ¿lo haces bajo la perspectiva de que Cristo es tu Señor? In Romans 6, verse 20, Paul tells us that we don't own ourselves anymore. En Romanos 6:20, Pablo nos enseña que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, ya no más. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Before someone becomes a Christian, righteousness is not his master. Cuando una persona no es creyente todavía, la justicia no es su amo. But when a person comes to faith in Christ, Pero cuando una persona llega a Cristo, he should think about what Christ wants in everything he does. tienen que empezar a pensar en qué es lo que Cristo quiere en todas las áreas de su vida. Just as we learned earlier today that we should always try to please Christ. Como vimos hace un rato, tenemos que tener la perspectiva de complacer a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. In fact, Paul says later in Romans that not one of us lives for himself, Pablo dice después en Romanos que ninguno vive para sí mismo and not one of us dies for himself. y ninguno muere para sí mismo. But if we live for the Lord. Y dice que si uno vive, vive para el Señor. And if we die for the Lord. Y si morimos, morimos para el Señor. This kind of attitude doesn't align with a desire for constant entertainment. Este tipo de perspectiva bíblica no se condice con la forma de vida que está basada en el entretenimiento. So the goal of our life is not to get the most out of it by entertainment, Así que el objetivo de nuestra vida no es obtener la mayor cantidad de satisfacción posible del entretenimiento. instead is to do what Christ wants of us. En lugar de eso, nuestra perspectiva es hacer lo que Cristo desea que hagamos. Entertainment can make us live for the pleasure of the wrong person. El entretenimiento nos puede hacer vivir para la complacencia de la persona equivocada. A second problem with entertainment is that it distracts you from the best use of your time. El segundo problema del entretenimiento es que te distrae del mejor aprovechamiento de tu tiempo. When you seek entertainment, are you asking this question? Cuando estás pensando en entretenerte, ¿te haces esta pregunta? Why am I spending my time this way? ¿Por qué estoy gastando mi tiempo en estas cosas? Is it because you think it's the best way to serve Christ? ¿Es porque pensás que esa es la mejor forma de servir a Cristo? Or is it just something you enjoy? ¿O es simplemente algo que disfrutás? Again, God is not against enjoyment, De nuevo, Dios no está en contra del disfrute.
But is your enjoyment controlled by a decision to honor Christ? Pero ¿es tu búsqueda de disfrute, está controlada por un deseo de complacer a Cristo? Listen to the words of Paul in Ephesians 5:15 and 16. Escuchen las palabras de Pablo en Efesios capítulo 5, Efesios 5, 15 y 16. Dice, por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Is your entertainment subject to the effort to honor Christ? Te pregunto, ¿es el esfuerzo de tu entretenimiento o es tu entretenimiento, está subordinado a un esfuerzo por honrar a Cristo? Now, much of the time people pursue entertainment, the reason is because it's not that bad. Algunas formas en las que las personas buscan entretenerse están guiadas por el pensamiento de que, bueno, no es tan malo. But is something being not bad a good enough reason for doing it? Pero la razón de que algo no sea malo es suficiente para hacerlo. In Romans chapter 12, verse 2, Paul says this. En Romanos 12:2, Pablo dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. The word for prove means to test and approve. La palabra comprobéis es que pase por una prueba para ser aprobada o declarado aprobado. He wants us to know what pleases God. Él quiere que nosotros lleguemos a comprobar o a saborear aquello que realmente agrada a Dios. And in Philippians 1:10, Paul says this. Y en Filipenses 1:10, Pablo dice lo siguiente. Dice, a fin de que aprobéis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. So this means you don't just say, that's not bad, so I'll watch it. Esto es para que nosotros pensemos, no debe funcionar de la siguiente manera, como no es tan malo, entonces lo miro. He wants us to know what's best. Él quiere que nosotros aprobemos lo mejor, comprobemos qué es lo mejor, What is excellent. lo que es excelente. So does your entertainment meet that standard? Así que te pregunto, ¿tu estándar de entretenimiento es suficientemente alto con esta descripción? Does it help you get there? ¿Te ayuda a alcanzar esta talla? Entertainment can distract you from the best use of your time. El entretenimiento te puede distraer del mejor aprovechamiento de tu tiempo. Now, another reason it can be dangerous is because entertainment can captivate your mind. Otra razón por que el entretenimiento es peligroso es porque puede atrapar tu mente, puede envolverla. Some entertainment is mindless. Algún entretenimiento es sin pensar. Just something to pass the time. Simplemente es una cosa para pasar el tiempo, no necesita mucho esfuerzo mental. But often it's not that way. Pero no es siempre de esa manera. Even if the content is not sinful, Incluso si el contenido de ese entretenimiento no es pecaminoso, this is what captivates your mind. puede ser lo que está envolviendo tus pensamientos. You watch a movie and you think about it for hours or days. Pensá cuando ves una película, a veces todo lo que viste te permanece en la mente por horas o por días. Or you see an amazing feed on YouTube and it's all you want to tell people about. O ves algún truco especial en YouTube y empezás a hablar a todo el mundo de eso. Or you read a great story and keep going back through it over and over again. O lees una historia muy interesante y la volvés a leer una y otra vez porque te llamó mucho la atención. We need to ask ourselves why we're so captivated by these things. Tenemos que pensar, ¿por qué somos atrapados tan fácilmente por este tipo de cosas? It challenges us at the core of what we really love and esteem. Y tenemos que desafiar, poner a prueba aquellas cosas que en nuestro ser interior están ocupando o reclamando nuestros deseos y nuestra estima. Would you say you're more captivated by Superman or by Christ? ¿Podrías decir que te cautiva más pensar en Superman o en Jesucristo? Do you want to tell your friends more about what Batman did to the bad guys? ¿Que estás más interesado en decirle a tus amigos cómo Batman le ganó al villano? Or what God did to the Philistines? ¿O lo que Dios le hizo a los filisteos? Do you know more about Star Wars than the book of Revelation? ¿Sabés más acerca de Star Wars que el libro de Apocalipsis? And why is that the case? ¿Por qué sucedería algo así? I understand that it's very interesting. Yo entiendo que es muy interesante. These things are easy to watch and to love.
Estas cosas son muy fáciles de ver y empezar a amar, a que te encante. But that's why we have to be so careful with them. Pero por esa misma razón es que tenemos que tener mucho cuidado, They captivate our minds. porque nos envuelve la mente And they take our minds away from things that build us up from the Word of God. y nos absorbe de usar nuestra mente para pensar en las cosas que nos edifican y edifican según la palabra de Dios. Here's another danger of entertainment. Acá va otro peligro del entretenimiento. Entertainment teaches lies. El entretenimiento te enseña mentiras. Not everything it says, No todo lo que dice and not all the time, y no todas las veces, but much of the time, pero muchas veces and in a very subtle way. y de una manera muy sutil. There are really two kinds of false teaching in the world. Hay dos formas de falsa doctrina en el mundo. One of these is clear. Una es evidente o clara. It's teaching that claims to be from the Word of God. Es enseñanza que profesa venir de la palabra de Dios. This is Bible teachers who don't follow the text. Estos probablemente son falsos maestros que no utilizan bien el texto bíblico. False religions that are not Christianity. Son falsas religiones que no son el cristianismo. And works-based systems that tell you to do enough good to get to heaven. Y algún sistema de obras que te enseña cómo desarrollar tu vida de tal manera que te ganes tu acceso al cielo. Or superstitious religion that makes up things to believe O las religiones supersticiosas que inventan cosas en que creer, rather than trusting in the Word of God alone. en vez de confiar solamente en la palabra de Dios. And so just because you have a concern for spiritual things doesn't mean you aren't getting off track. Pero así que solo porque tengas una estima por los asuntos espirituales no significa que estás yendo por un buen camino. This is of course very dangerous. También esto, por supuesto, es muy peligroso. But there's another kind of false teaching. Pero hay otra clase de falsa doctrina. Because when you listen to a Bible teacher, you say, he's teaching me about God. Porque cuando nosotros vemos a un predicador de la Biblia, nosotros claramente nos damos cuenta, él nos está enseñando la Biblia. And you can look at the Bible and see whether he's following it or not. Pero entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, podemos reconocer si él nos está diciendo la verdad o no. But we are often not as critical about our entertainment. Pero generalmente no somos tan críticos acerca de nuestro entretenimiento. It sort of gets a free pass into our minds. Hay como una especie de pase libre en nuestra mente para esas cosas. But you need to understand that every movie you watch Tenemos que entender, cada película que miramos or every story you read o cada historia que nosotros leemos teaches you about God. te enseña algo acerca de Dios. It might not talk about God, Quizás no habla o no menciona específicamente a Dios, but it says something about him. pero sí dice algo acerca de Dios. And we don't even stop to think, Y nosotros capaz ni siquiera nos detenemos a considerar, this changes the way I think about God. ¿está esto afectando la forma en la que pienso acerca del Dios que conozco de la Biblia? It just happens. Solamente pasa. So let's think about how entertainment does this. Pensemos por un momento cómo funciona este proceso del entretenimiento. Here's an example. Vamos a un ejemplo. You watch movies or read books about falling in love. Vemos una película o leemos una historia en un libro sobre el enamoramiento, sobre enamorarse. Did you notice they're always about trying to find someone ¿Te diste cuenta que siempre están tratando de buscar a alguien, and not about the joy of being married? pero no están hablando o enfatizando el gozo de estar casado? Why is that? ¿Por qué es eso? Your entertainment says marriage is boring and bad. El entretenimiento parece bajar una línea acerca de que el matrimonio no es suficientemente bueno, hasta puede ser malo o puede ser aburrido. And it says finding a boy or a girl is exciting and good. Entonces te promueven la idea de que ir en busca de una persona, el proceso de ir en busca es lo más excitante, emocionante. But the Bible says marriage is a blessing from God. Pero la Biblia dice que el matrimonio es una bendición de Dios. Being married is exciting and good too. Estar casado es entretenido y es emocionante también. And is honoring to Him, which is more important than what is simply exciting. Y aparte de ser emocionante y interesante, es la forma de honrar a Dios. Another example. Otro ejemplo. The movies tell you to follow your heart. Las películas te enseñan a seguir tu corazón.
But the Bible says the heart is more deceitful than all else. Pero la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? And is desperately sick. Y está sin remedio. Who can understand it? ¿Quién lo puede entender? Another example. Otro ejemplo. The movies say parents are fools. Las películas te van a enseñar, los padres son tontos. They just don't want teenagers to have fun. Solamente no quieren que los adolescentes se diviertan. And they show teenagers defying their parents. Entonces empiezan a mostrarte un grupo de adolescentes que desafían a sus padres. But in the end, it works out better for them. Pero al final resulta, el final de ese proceso le sale bien en la película. Because after all, what do their parents know? Porque al final, ¿qué saben los padres? But this is a lie that goes against God's word. Pero eso es una mentira que va en contra de la palabra de Dios. God tells us how children should relate to their parents in Ephesians 6, verses 1 through 3. La Biblia nos enseña claramente cómo los hijos se deben relacionar con los padres. En Efesios capítulo 6, del 1 al 3, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. So we need to realize that entertainment teaches us false things about our relationship to parents. Tenemos que darnos cuenta que el entretenimiento nos baja una línea acerca de cómo relacionarnos con nuestros padres. Instead, we need to honor them. En lugar de lo que aprendemos de ellos, tenemos que honrarlos, como dice la Escritura. Our entertainment tells us other lies. El entretenimiento nos dice otras mentiras también. It tells us that most people are basically good and not sinful. Nos dice básicamente que hay personas que son buenas y no son pecadoras. It tells us that everything works out in the end, even if we rebel against God. Nos muestra que al final todo resulta bien, incluso cuando nos estamos rebelando directamente contra la palabra de Dios. Really, what movies often teach you is this: Lo que realmente las películas a menudo te enseñan es lo siguiente. God doesn't even matter. Dios ni siquiera importa. They don't even have to mention him. Ni siquiera lo tienen que mencionar. They just ignore him. Solamente lo ignoran. And it causes us to think of life in the same way. Y nos produce que de alguna forma empecemos a pensar en la vida de la misma forma, con el mismo chip. We have to see through this. Pero tenemos que ver a través de eso. Maybe the most sinister of all of these things is this: Quizá la forma más siniestra de todo lo que estamos diciendo es la siguiente. entertainment can make sinful things seem normal. El entretenimiento puede hacer que las cosas que son pecaminosas parezcan normales. Anger, laziness, drugs, El enojo, la pereza, las drogas, drunkenness, adultery, fornication, las borracheras, el adulterio, la fornicación, pornography, lying, and other things. pornografía, mentiras y cualquier cosa. These are just normal things that people do according to entertainment. Según el entretenimiento, todos estos pecados son cosas que la gente puede hacer normalmente. And so it can affect your conscience, but you don't even realize it. Y de alguna forma eso puede afectar tu conciencia y ni siquiera te das cuenta. But that's okay because they're just pretending. Pero eso está bien, total, todos sabemos que ellos están actuando. It's just entertainment. Es solo entretenimiento. But Paul says this in 1 Corinthians 15:33. Pero Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 15:33. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. The people you spend your time with affect what you do. Las personas con las que uno pasa el tiempo afectan nuestra vida, Because it makes their behavior seem normal. porque hacen que su comportamiento se vea normal. And the same principle from God's Word is telling us this today. Y el mismo principio de la palabra de Dios nos dice lo mismo para hoy. Do not be deceived. Bad entertainment corrupts good morals. Podemos parafrasear el versículo y decir, no os dejéis engañar, el mal entretenimiento corrompe las buenas costumbres. Now, all of these things could be said about certain music we listen to, Todas estas cosas se pueden aplicar a tipos de música que escuchamos, or certain stories that we read. o algunas historias que leemos. The words to the songs that you hear teach you about God. Las
letras de las canciones que escuchas te enseñan algo acerca de Dios. And most music is written by young people who are very confused. Y muchas de las canciones son escritas por jóvenes que están totalmente confundidos And very ignorant of God's word. y muy ignorantes de la palabra de Dios. And their words affect the way you think. Y esas palabras y las letras afectan la forma en la que vos pensás. Stories are written by unbelievers Las historias, muchas están escritas por incrédulos, who don't care about whether they represent God correctly. que no les importa asegurarse de que están representando a Dios correctamente. So you simply have to be very discerning. Simplemente tenés que ejercitar el discernimiento. And most of the time we're not quite as discerning as we think we are. Y muchas veces nuestro discernimiento no funciona tan bien como pensamos. And if we are that discerning, Y si vamos a tener esa capacidad de discernir, many times we'll say, I can't get enjoyment out of this. a veces vamos a decir, si pudiéramos tener ese discernimiento, a veces vas a llegar a la conclusión, la verdad que no puedo disfrutar el entretenimiento que esto me está ofreciendo. So be careful with your entertainment. Así que ten cuidado con tu entretenimiento. Whatever you do with it, make sure that these principles are in your mind as you decide what to do with it. Lo que sea que vayas a hacer, asegúrate de que todos estos principios están regulando tu conciencia y tu mente mientras tomas la decisión. Now, there's another way these things distract you from your Christian life. Hay otra forma en la que estas cosas te distraen en tu vida cristiana. Entertainment teaches you to crave exciting content. El entretenimiento te enseña a ir escarbando en busca de contenido emocionante. Everything now is media. Todo hoy en día es a través de la multimedia. We don't want to hear a talk, No preferimos tanto escuchar una charla, except today. salvo el día de hoy, claro. We want to see a video. Preferimos ver un video. Don't write about it, put it on YouTube. No escribas acerca de eso, ponelo en YouTube. And you know if the video is longer than 5 minutes, you're not watching it. Y ya sabes que si el video dura más de 5 minutos, no lo vas a mirar. Don't give me an explanation, No me des una explicación, give me a slogan dame un eslogan. or tweet it in 140 characters O ponelo en Twitter en 140 caracteres, with a picture. con una foto. But then you come to hear the word of God, Pero después venís a escuchar la palabra de Dios. and there are no pictures, No hay fotos, no no video, hay videos, just a guy and a book. solo una persona y un libro. And you think this is so boring. Y llegamos a pensar, esto es tan aburrido. This guy is preaching so long. Este tipo está hablando por When tanto is he gonna tiempo. finish? ¿Cuándo va a terminar? And you tune out. ¿Eh? And you tune out and you stop Ah, y listening. ustedes están empezando a pensar eso ahora, quizá. You can play a video game for 8 hours and not get up. Podés jugar un videojuego por 8 horas sin levantarte del sillón, But 45 minutes for a sermon feels like worse than dying. pero 45 minutos de un sermón puede sentirse peor que la muerte. You can't read the Bible for 20 minutes, but you can read the whole Harry Potter series. No podés leer la Biblia por 20 minutos, pero sí te puedes leer toda la serie Harry Potter. The Bible is too old, La Biblia es demasiado vieja, but you can watch all the war movies there are. pero puedes mirar todas las películas de la Segunda Guerra Mundial que haya. The way you use media can teach you to ignore the Word of God. La forma en la que se usan los medios de comunicación te pueden desviar de poder usar, o sea, te pueden producir que llegues a ignorar la palabra de Dios. So just be careful with it. Así que ten mucho cuidado con eso. Even if you have to watch videos all day for some reason, Si aún por alguna razón te ves forzado a tener que mirar videos todo el día, maybe it's your job. quizá en tu trabajo, Recognize the effect it has on your ability to hear God's Word. trata de reconocer el efecto que eso está teniendo en tu capacidad de oír la palabra de Dios. And work extra hard to pay attention to what God has said. Y trata de esforzarte extra, un poco más, para poder concentrarte y leer la Biblia. So that it doesn't choke out the Word. Para que todo ese trabajo que tenés no ahogue la palabra de Dios. This doesn't mean to stop using all of these, to stop using YouTube or Twitter or other things. Esto no significa que tienen que dejar de usar YouTube o Twitter o todos los medios de comunicación actual. Maybe. Quizás sí.
But it does mean you need to realize they can change the way you think about God's Word. Pero lo que realmente significa es que pueden estar afectando la forma en la que uno piensa acerca de la Biblia. And you need to have a plan to keep that from Y happening. necesitas tener un plan para prevenir que eso suceda. So with all of these things, you must resolve to do this. Con todo lo que venimos hablando, tenés que tomar la decisión de hacer lo siguiente. Be careful how you use them, Tener mucho cuidado en cómo los usás. and be careful how much you use them. Y tener cuidado en cuánto lo usás. So we've considered two categories of potential distractions so far. Hasta ahora hemos considerado dos categorías de potenciales distracciones. Sinful thoughts and activities, Los pensamientos y las actividades pecaminosas and the desire for entertainment. y el deseo por entretenimiento. Here's a third category. Acá va una tercera categoría. Activities that consume your mind and your time. Cualquier actividad que te consuma los pensamientos y el tiempo. Entertainment is one of these, El entretenimiento es una de ellas, but there are others. pero hay otros. One of these is either exercise or athletics. Alguna puede ser el ejercicio o el atletismo. Earlier we read 1 Timothy 4:8. You may remember what it says. Hace un rato leímos 1 Timoteo 4:8. Seguro ya se acuerdan de qué estamos hablando. El ejercicio corporal para poco aprovecha. Sports can be a good thing, Los deportes pueden ser algo muy bueno, but they can consume your life. pero pueden consumir tu vida. I try to run 2 or 3 times a week Yo trato de correr 2 o 3 veces a la semana because I can do more overall when my health is good. porque puedo realizar más de mi trabajo si mi salud está bien. There are also other faithful people in my church Hay otras personas fieles de mi iglesia who work out much more than me and still give their lives to other people. que ejercitan mucho más de lo que yo hago y aún así se desgastan su vida en el servicio a otros. But I admit, and they would also, Pero yo admito, y ellos seguramente también lo harán, that this can easily become its own obsession que este asunto del ejercicio se puede convertir fácilmente en una obsesión, and take up not only my time but also my heart. pero puede no solo consumir mi tiempo, sino consumir mi corazón. You think about, how can I get faster? Empezás a pensar, ¿cómo puedo volverme más rápido? You spend time planning, what new course can I run? Entonces empezás a pensar de qué nuevo trayecto puedo correr para... You no sé. you spend money, what new equipment can I buy? Empiezo a gastar dinero, qué accesorio deportivo me puedo comprar para mejorar. I would imagine you all have things like that. Puedo imaginarme que todos ustedes saben de qué estoy hablando. But it's very difficult because instead of thinking about the Word of God, Pero es muy difícil porque en vez de pensar en la palabra de Dios, sometimes I think about my running pace. a veces estoy pensando en mi promedio de correr. And instead of praying, Y en vez de estar orando, it would be very easy to look at a map of where I could go run. podría estar mirando un mapa para saber en dónde voy a empezar a correr a partir de ahora. How much do you think about playing sports with your friends? ¿Cuánto tiempo gastás pensando en los deportes que vas a jugar con tus amigos? How much do you think about the next activity you'll get to do? ¿Cuánto tiempo pensás en la siguiente actividad que vas a realizar? And these things tell us that we have to constantly renew our mind. Todos estos ejemplos nos enseñan que continuamente tenemos que renovar nuestro entendimiento with the truth of God con la verdad de Dios so that it's in our heart para que permanezca en nuestro corazón and doesn't get crowded out. y no se desmorone o sea ahogada. Another kind of activity is following sports teams. Otro tipo de actividad es seguir equipos de deportes. Have you ever woken up in the morning and your first thought is who won the game yesterday? ¿Alguna vez te despertaste a la mañana y tu primer pensamiento fue ¿quién ganó el partido anoche? You read lots of articles before and after the game. Lees un montón de artículos antes y después de los juegos. These things can choke out God's word. Estas cosas pueden ahogar la palabra de Dios. Another kind of thing is fun activities. Otro tipo de entretenimiento es las actividades divertidas. We've got to go visit this place. Tenemos que ir a visitar este lugar, We have to go have this experience. vamos a tener esta experiencia Just to try to get as much as you can out of this life. para que podamos obtener el máximo provecho de esta vida. And we build our lives around earthly pleasures Y construimos nuestra vida o nuestros planes alrededor de los placeres terrenales, rather than enjoying them under the lordship of Christ. en vez de pensar en disfrutarlos siempre subordinados a la honra de Cristo.
There's a fourth category of distractions. Hay una cuarta categoría de distracciones. Things that take you away from church. Son las cosas que te alejan de las actividades de la iglesia. One way that God's word gets choked out Una de las formas en que la palabra de Dios es ahogada is by not being present at church with God's people. es no estar presente en la iglesia con el pueblo de Dios. The church is the primary place where we hear the word of God. La iglesia es el lugar principal donde escuchamos la palabra de Dios. It's where we obey the commands to one another. Es donde podemos obedecer todos esos mandamientos que incluyen unos a otros. It's the place where you are protected Es un lugar donde estás protegido by the sanctifying influence of God's word por la influencia santificadora de la palabra de Dios and other believers. y la de otros creyentes. And there are several types of things that take you away from the church Y hay un conjunto de actividades que te pueden alejar de la iglesia and distract you from this. y distraerte de todo esto. One of these is sports and activity clubs. Una de estas cosas son los clubes deportivos. Maybe you play on a team, Quizás jugás en un equipo or you go to work on a project every week, o vas cada semana a trabajar en cierto proyecto or you meet up with other people who have the same interests. o te juntás fuera de la iglesia con personas que tienen los mismos intereses que vos tenés. These things can be okay. Estas cosas pueden estar buenas. They can be good ways to get to talk to people who don't know Christ. Puede ser una buena excusa para empezar a relacionarte con personas que todavía no conocen a Cristo. And you can use it to share the gospel. Y podés usar esas oportunidades para compartirles el Evangelio. But we simply need to recognize that they can take us away from the church. Pero tenemos que reconocer que existe la posibilidad de que esas actividades nos alejen de la participación de la iglesia. Back home, for me, the older that we get, the more time sports take up. En mi país, cuanto más creces y más viejo te volvés, más espacio ocupan los deportes. At least as long as you're in school. Mientras tanto que estás en la escuela. And by the time you're in high school, they can take every day. So, By the time you're in finished school, they can take every day. quizás dije mal, cuanto más viejo te volvés, menos espacio ocupan los deportes. Pero mientras estás en la escuela, de pronto te ocupa un montón de tiempo. Including all day on Sunday. Sí, quizás hasta todos los domingos. And this often prevents people from attending or serving the church. Y muchas veces esto evita que las personas vayan a la iglesia. And if we abandon the church, we're in very big trouble. Y si nosotros llegamos al punto de abandonar la iglesia, nos metemos en un gran problema. So when you decide what you're going to commit to Así que cuando tenés que decidir a qué te vas a comprometer and the kind of activities that will characterize your life, y las actividades que van a ser una parte característica de tu vida, you need to consider how that will affect your ability to be present with the church. necesitas considerar cómo esta actividad o este nuevo compromiso va a afectar mi participación en la iglesia o mi asistencia. One young lady in our church had to stay home one night from church. Una joven de nuestra iglesia se tuvo que quedar en su casa un día en el que había actividad de la iglesia, Because she waited too long to write a school paper. porque se demoró teniendo que escribir un paper para la escuela, un ensayo. And the subject of the paper, Y el tema del ensayo, ¿cuál era? the importance of the local church. La importancia de la iglesia local. But many people are taken away from the church far more often Hay muchas personas que dejan de ir a la iglesia más seguido for far less important reasons. por cada vez razones menos importantes. So be careful about commitments that take you away from the church. Así que por favor ten cuidado acerca de los compromisos que te pueden distraer o te pueden evitar que vos asistas a la iglesia. Another thing that does this is your career or your job. Otra cosa que puede causar que te alejes de la iglesia es tu carrera o tu trabajo. If you're supposed to provide for your family, you should have a job. Si se supone que vas a proveer para tu familia, es obvio que debes tener un trabajo. But do you consider the Bible when you look for one? Pero cuando buscas el trabajo, ¿considerás la Biblia? In our churches, people will come to their pastors and say this: En nuestra iglesia, algunas personas se acercan al pastor y le dicen lo siguiente: I'm moving to a certain city to take a job. Do you know a good church there? me voy a mudar a una ciudad X porque voy a tener un trabajo. ¿Conoces alguna buena iglesia ahí? And many times we have to say, I don't know. Y muchas veces tenemos que decir, no sé. And you can ask the question,
Y puedes hacerle la pregunta, Why didn't you look for a church before you took the job? ¿por qué no buscaste la iglesia antes de tomar el trabajo? The church is that important. La iglesia es tan importante. Your career can take you away from the church, Tu carrera o tu trabajo te pueden desviar de la iglesia, especially when it's difficult sometimes to find a church that teaches the Word of God. especialmente en estos tiempos que es difícil encontrar una iglesia que sea conforme a las Escrituras. And so even though you have to have a job if you need to provide, Así que incluso si necesitas un trabajo porque necesitas proveer a tu familia, it can still be a distraction if you don't handle that properly. puede ser también una distracción, aunque sea tan importante, si no puedes manejarlo de una manera sabia. The same thing is true of education. La misma cosa sucede con la educación. You pick a university and then you ask your pastor, can you find me a good church? Primero elegís la universidad, elegís la carrera y después le preguntás al pastor, ¿podés recomendarme una iglesia cerca? But there might not be one nearby. Pero no puede haber puede ser que no haya una cerca. So what do you do? Entonces, ¿qué vas a hacer? Maybe you find a good church somewhere else Quizá encuentres una buena iglesia en algún lado and see if you can find a school there. y mejor primero buscar la iglesia y fijarte si después tenés la posibilidad de encontrar una buena escuela o universidad cerca de la iglesia que ya encontraste. Is education worth abandoning the church? ¿Realmente pensás que la educación es más importante que abandonar la iglesia? Is a career worth living for years with no solid church? ¿Vale la pena gastar tanto tiempo en una carrera sabiendo que no vas a tener la posibilidad de ir a una buena iglesia? When it comes to your education and your career, consider the church of Christ. Cuando se trate de elegir una carrera o una universidad, por favor, considera la iglesia de Cristo. One more in this category is traveling. Una cosa más en esta categoría puede ser los viajes. Sometimes people are just always gone from church. Algunas veces las personas simplemente se van de la iglesia. They're not sick, Ellos no están enfermos, they're just somewhere else. están simplemente en otro lado. Maybe they're on vacation, Están quizá en vacaciones, they're visiting family, están visitando a la they're familia, attending to business, atendiendo algún asunto de negocios, but they have built their life in a way that crowds out God's means of grace. pero han desarrollado un estilo de vida que se desvía de los medios de gracia que Dios proveyó. There's a fifth and final category of entertainment, not entertainment, of distractions. Hay una quinta categoría de distracción, And this is technology that controls your life. y esto es la tecnología que controla tu vida. This is a moment by moment distraction. Esto es una distracción que sucede momento tras momento. What are some of these things? ¿Cuáles son estas cosas? Social media scrolling, Pasar las noticias de Facebook, web surfing, navegar en la internet, email checking, chequear tu correo electrónico, text messaging. mandar mensajitos de texto. Now, much of what makes these things distracting has already been discussed. Muchas de las razones por las que estas cosas son distractivas ya las hemos discutido. They're built around entertainment, Están basadas y construidas alrededor del objetivo de entretener. they make you worried, Te pueden hacer preocupar and they make it very easy to act on the pursuit of man's approval. y te pueden hacer actuar en busca de la aprobación de las personas. But there are other ways these things distract us from the priorities of God's Word. Pero hay otras formas en las que te distraen de las prioridades de la palabra de Dios. Some examples. Algunos ejemplos. You don't read the Bible because you're too tired from staying up late. Empezás a dejar de leer la Biblia porque estás muy cansado por acostarte tarde cada día. But you're only up late because you were playing on your phone. Pero la única razón por la que te quedaste hasta tarde es porque estás mirando tu teléfono. You don't learn truths about God No aprendés verdades teológicas acerca de Dios because you had to find out what Facebook said. porque estás muy preocupado por lo que está pasando en Facebook. You can't have a deep thought about God No puedes pensar de forma profunda acerca de Dios because you're too busy checking email yet again. porque estás muy ocupado revisando tu bandeja de entrada de correos. You can't pray for other people No podés orar por otras personas because you had to read the latest story about your favorite team. porque tenés que revisar la última noticia acerca de tu equipo favorito. And you can't think about how to serve someone Y no podés pensar en cómo servir a otras personas because your time has been given to an article with an intriguing headline.
porque todo tu tiempo lo dedicaste a leer un artículo con un encabezado interesante. I understand the temptation for all of these things. Yo entiendo las tentaciones de todas estas cosas. These are not unique just to young people, Esto no son tentaciones propias simplemente de la gente joven, but they do cry out for your attention, don't they? pero sí están pidiendo que les prestes atención, ¿no te parece? People walk around with their head in their devices. Las personas caminan por la calle con la cabeza mirando hacia abajo en su celular. I once saw a sticker on vacation that said this: Una vez vi un sticker que decía lo siguiente: I love my computer because all my friends live in it. amo mi computadora porque todos mis amigos viven en ella. And that is all the more true of our devices today. Y eso es lo mismo que está sucediendo hoy con todos nuestros dispositivos. Smartphones and other connected devices, Los smartphones y todos los dispositivos que están en la red they're wonderful tools when used properly. son herramientas muy importantes cuando se usan correctamente. But like certain plants that serve as good decoration, Pero como ciertas plantas que colaboran con una decoración agradable, they can quickly grow out of control and cover up everything. pueden crecer desmedidamente y empezar a invadir toda la habitación. There's a kind of smartphone called a BlackBerry. Hay un tipo de smartphone que se llama You BlackBerry. know what they are? Sí, ¿se acuerdan lo que son, no? Yeah. In the US, we used to call them crackberries. En los Estados Unidos los llamamos crackberry. Crack ellos lo usan para referirse a la droga, a la marihuana. Entonces en vez de decirle blackberry le dicen crackberry porque parece adictivo. Because it's more addictive than crack cocaine. Porque es más adictivo que el crack cocaine, que es, bueno, esta marihuana con cocaína, ¿no? El crack. We love our devices, Amamos nuestros dispositivos, but we need to be careful how we use them pero tenemos que tener cuidado en cómo los usamos in each particular moment. en cada momento particular. So, do you really need to check that message right now? Así que te pregunto, ¿de verdad necesitas revisar ese mensaje que te acaba de llegar al celular? Or can you bless the person that you're with? ¿O podés bendecir a la persona con la que estás sentada? Do you really need to read that story? ¿Realmente necesitas leer esa historia? Or can you read a chapter of the Bible instead? ¿O podés en su lugar leer un capítulo de la Biblia? Do you really need to watch that video? ¿Realmente necesitas ver ese video? Or can you meditate on a passage of Scripture? ¿O podés meditar en un pasaje de la Escritura? Again, there is a place for all of these things at the right time. De nuevo, hay un lugar para todas estas cosas en su momento adecuado. But when you put them all together, they so easily distract us from what we should be doing. Pero cuando están todas juntas, es muy fácil que lleguen a ser una distracción de lo que realmente debemos hacer. So these are the 5 categories of things that distract us. Así que estas son las 5 categorías de cosas que nos distraen. Sinful thoughts and actions, Pensamientos y acciones pecaminosas. a desire for entertainment, Un deseo por el entretenimiento. activities that consume your mind and your time, Actividades que consumen tu mente y tu tiempo. things that take you away from the church, Algunas cosas que te desvían de la iglesia. and technology that controls your life. Y la tecnología que controla tu vida. So consider all of your activities Así que pensá en todas las actividades que vos tenés en tu vida, en tu agenda. and your time and your decisions and your devices, En tu tiempo, tus decisiones, tus dispositivos. and ask these 4 questions. Y pregúntate, por favor, estas 4 preguntas. First of all, does this cause me to sin? Lo primero, ¿está causando esto que yo peque? If it does, it's obvious. You need to get rid of it. Si ese es el caso, obviamente tenés que deshacerte de esa distracción. Jesus told us to pluck out our eye if that's what it takes not to sin. Jesús nos enseñó a cortarnos el ojo si el ojo nos hiciera pecar. And the point is, we just have to take things very seriously. El punto es que el pecado debe tomarse muy en serio. If it causes you to sin, do something about it. Si algo te está haciendo pecar, necesitas tomar medidas. A second question to ask of all these potential distractions is this: Una segunda pregunta para poder trabajar en estas distracciones potenciales es la siguiente. does this prevent me from taking in God's word and from prayer? ¿Lo que estoy haciendo me distrae de poder incorporar la palabra de Dios y dedicarme a la oración? And if it does, we need to move them out of the way for the sake of the word and prayer. Pero si ese es el caso, necesitamos correrlos de nuestro camino por la causa de poder dedicarnos a la palabra y a la oración.
A third question to ask is, does this take me away from proper church life? La tercera pregunta que debemos hacernos es, ¿acaso estas actividades me distraen de una vida eclesiástica apropiada? And then the fourth question is this the best use of my time? Y la cuarta pregunta es, ¿acaso es la mejor forma de utilizar mi tiempo? So these are the earthly pleasures that can distract us. Así que estos son los placeres terrenales que pueden distraernos. And with God's help, we can begin today to fight against them Y con la ayuda de Dios, hoy podemos comenzar a pelear contra ellos, so that we might please Christ out of gratitude for what he's done for us. para poder honrar a Cristo de un corazón agradecido por lo que Él hizo por nosotros. Why don't we thank him for that now? ¿Por qué no le agradecemos por eso ahora? Our Father, we thank you for sending your Son Dios, te agradecemos por enviar a tu Hijo and for purchasing us with his blood. y por comprarnos con su sangre. We know that you did so to make us a people for him. Sabemos que lo hiciste para hacernos un pueblo para Él, Who would not live for our own pleasures, que no vive para sus propios placeres, but for the pleasure of our Lord. sino para el placer de nuestro Señor. So we ask that you would help us to wisely see all of these things, Te pedimos que nos ayudes para poder ver todo esto claramente, from the perspective that we are people who belong to Christ. desde la perspectiva de que somos personas que le pertenecen a Cristo. We pray for grace and strength to do this, Te pedimos por gracia y fortaleza para poder hacerlo. and we ask that you would be pleased by our efforts. Y te pedimos que puedas hacer que por nuestros esfuerzos te complazcas. We pray these things in Jesus' name. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.